Buenos días, compañeros y docentes. A continuación les hablaremos en nuestra presentación sobre el síndrome del X frágil. La presentación se va a llevar a cabo por Isabela Suescún, Angélica Peña, Leslie Gamarra, Gustavo Ortiz y quien les habla, Chael Zuleta. Primero que todo les vamos a presentar nuestro caso clínico. Había un niño de 6 años que fue referido al desarrollo clínico de pediatría para la evaluación de su discapacidad intelectual y de una hiperactividad. Él había reprobado el grado kinder porque estuvo disruptivo, él no podía prestar atención a las tareas, hablaba mal y además tenía fallas en sus habilidades motoras. Su desarrollo se retrasó, pero no habían hitos del desarrollo perdido, es decir, él se sentó a los 10 meses, caminó a los 20 meses, empezó a decir palabras claras como a los 24 meses. Por lo demás, él gozaba de una buena salud. Su madre y la tía materna tenían discapacidades de aprendizaje y además un tío materno tenía una discapacidad intelectual. Los hallazgos de su examen fueron normales, excepto por la hiperactividad que él tenía. Entonces el médico recomendó que hicieran unas pruebas donde se incluyen la de microarreglo cromosómico, un estudio de la función tiroidea y además el análisis del ADN para el síndrome de X frágil. El análisis del gen FMR1 era compatible con el síndrome del X frágil. El síndrome de X frágil es un trastorno hereditario ligado al cromosoma X que afecta principalmente a hombres y que tiene una amplia relación con el trastorno de anticipación, el cual es un patrón de herencia que se presenta de manera repetitiva de generación en generación, en donde sus manifestaciones clínicas son severas y se presentan cada vez a edad más temprana. La mutación causante se produce por una secuencia de repetición larga de 3 nucleótidos de citosina, guanina y guanina. En la población normal, el número de repeticiones es pequeño, con una aproximada de 29, mientras que en individuos afectados hay entre 200 y 400 repeticiones. Esta enfermedad tiene una prevalencia en hombres de 1 por cada 5.500, mientras que en mujeres tiene una prevalencia de 1 por cada 8.000. El gen FMR1 contiene repeticiones de CGG en su región no traducida, lo cual se relaciona con el silenciamiento del producto funcional del mismo, ya que cuando el número de repeticiones supera un número aproximado de 230, el ADN de toda la región 5' es objeto de una metilación anómala que se extiende aproximadamente hasta incluir la región promotora del gen, con la consecuente supresión del mismo. La ausencia de la proteína funcional de este gen se relaciona con los cambios fenotípicos característicos de la misma, como lo son el macroorquidismo, el rostro dismórfico y el retraso mental. Continuando con el componente molecular, este trastorno es causado por la expansión anómala del trinucleótido conformado por citosina guanina-guanina, ubicado en el gen FMR1. Este va a estar ubicado en el cromosoma X en el brazo largo en la región 2 en la banda 7 subbanda 3. Va a codificar por la proteína FMRP ubicada en el citoplasma celular. Esta proteína se va a encontrar en gran cantidad en las neuronas. Vamos a tener 3 tipos de alelos. El alelo normal, el individuo va a presentar de 5 a 55 repeticiones del trinucleótido que se dijo. Luego encontramos el alelo premutado. El paciente va a ser portador de la enfermedad, tener de 55 a 200 repeticiones del trinucleótido citosina guanina-guanina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el gen FMR1 no va a estar del todo metilado, por lo tanto la proteína FMRP se va a producir en menor cantidad o en menor medida, pero va a ser suficiente para el crecimiento de las neuronas. Por último tenemos el alelo mutado. Estos ya van a ser los pacientes afectados que van a presentar más de 200 mutaciones. Esta mutación completa viene de los 2 alelos premutados con la transmisión de la madre del alelo FMR1 mutante, pero sin la participación del padre, ya que estas anomalías se acortan con la participación paterna. Cabe aclarar o resaltar que los pacientes con mutaciones puntuales o de lesiones parciales o completas del gen FMR1 también tienen déficit de la proteína FMR1. Para entender mejor las manifestaciones clínicas que se dan en el síndrome de X frágil, quisiera explicarle un poco los procesos que ocurren a nivel celular de estos pacientes. Entonces vamos a tener que los pacientes con el síndrome de X frágil, las manifestaciones clínicas van a depender del mosaicismo de longitud repetida. ¿Qué quiere decir esto? Que estos pacientes van a tener una mezcla en sus células
con longitudes de repetición que van desde una premutación hasta una mutación completa. Entonces de estos va a depender pues la severidad de las manifestaciones clínicas en el paciente. Por otro lado, se van a presentar la repetición de la metilación. Esos pacientes van a tener una mezcla de células metiladas y otras sin metilar. Entonces, entendiendo ya un poco estos procesos que ocurren a nivel celular, vamos a ver que se va a ver reflejado, pues en los hombres va a causar discapacidad intelectual moderada, mientras que en las mujeres se va a presentar una discapacidad intelectual leve. Vamos a tener que esos pacientes van a presentar anomalías en el comportamiento, van a presentar hiperactividad con acompañamientos repetitivos de las manos y también se pueden acompañar de eventos de rabia. Se pueden presentar autismo. Vamos a ver que en los hombres antes de la pubertad es característico que tengan una cabeza grande, y después de la pubertad se va a presentar el macroorquidismo postpuberal. Esto consiste pues que los hombres van a tener los testículos mucho más grandes. Las mujeres portadoras de la premutación van a presentar un 20% el riesgo de la insuficiencia ovárica prematura, mientras que en los hombres portadores de la premutación se va a presentar el síndrome de la ataxia y también se puede observar pues pérdida de memoria a corto plazo. Cabe resaltar que todos estos manifestaciones clínicas nombradas anteriormente no son exclusivas del síndrome de X frágil, por lo tanto se tiene que ir a mirar a nivel molecular si hay una expansión anómala del trinucleótido citosina guanina. Entre los aspectos genéticos que son importantes de resaltar, tenemos que casi todos los hombres y entre el 40 y 50% de las mujeres que heredan una mutación completa van a tener el síndrome de X frágil. La gravedad del fenotipo va a depender del mosaicismo de longitud repetida y de la metilación repetida, debido a que las mutaciones completas son mitóticamente inestables. Si hablamos del riesgo hereditario, debemos tener en cuenta que va a estar determinado por el tamaño de la premutación y por el sexo del feto. En el tamaño de la premutación debemos recordar que a mayor a 200 repeticiones del triplete citosina guanina se va a presentar el síndrome. Si es una mujer con una premutación, va a existir el riesgo de expansión de tripletes, y en el paso de la descendencia se puede presentar una mutación completa. Es importante resaltar en esta parte el fenómeno de anticipación específica del sexo, que va a consistir en que se va a transmitir el gen mutado por línea materna y el número de hijos afectados va a aumentar con cada generación. Si es un hombre con una premutación, va a pasar la premutación estable a sus hijas, y si es una mujer y un hombre con premutación completa, esto va a ser en individuos con predisposición haplotípica, es decir, que se va a heredar el haplotipo que está predispuesto a expandirse. Debemos recordar la definición de haplotipo, que es un conjunto de variaciones de ADN que tienden a ser heredados juntos. Si se presenta una mutación completa en un hombre, este le va a heredar al 100% de sus hijas el gen con la premutación. Recordar que si el padre presenta una mutación en el cromosoma X, solo se lo va a transmitir a las hijas. Y si es una mujer con una mutación completa, le va a heredar al 50% de sus hijos y al 50% de sus hijas, y no se sabe con certeza si las hijas van a estar afectadas porque se encuentra el factor de inactivación aleatorio de una X. Y también el fenotipo en las mujeres es variable. En los hombres sí se sabe que van a estar afectados.